Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo va? Bien. Bienvenidas. Bienvenidas. Buena llegada a la clase de hoy. Buena llegada. Hola, profe. Muy bienvenidas todas. Vamos ingresando. Vamos a ver con qué tarea las espero y qué hacemos todas juntas. A ver, vamos a ir un poquitito con todas esas ideas, ¿sí? Muy bien, muy bien. Buena llegada, buena llegada. Muy bien, muy bien. Bueno, ya somos un montón en la clase, un montonazo, ¿sí? Así vemos de qué manera las estoy esperando y qué tarea, bueno, hoy vamos a estar haciendo, ¿sí? Así que un poquito diría que las espero con un gran cartel que dice esto, clase 13, estrategias de enseñanza. Así que un poquitito esto va a ser lo que nos va a centrar hoy en la conversación, ¿sí? Los que nos va a tener ocupada en esta clase. Pero bueno, presentado el eje de la clase, ¿sí? Lo que me resulta siempre interesante es, bueno, generar algunos intercambios entre ustedes y yo. A ver, abro la clase y conversemos un ratito. ¿Por dónde pasaría, por dónde tomaríamos nosotros este tema de nuestra conversación? A ver, ¿quién quiere dialogar un ratito, abrir ese diálogo? ¿Qué me cuenta? ¿Qué podrían traer a esta clase de hoy? A ver. ¿Alguna idea? ¿Alguna perspectiva? ¿Algún pensamiento? A ver, ¿qué les parece? Profe, yo le quería comentar que me resultó muy interesante el libro que tuvimos que leer sobre las estrategias. Lo de las imágenes me hizo automáticamente pensar en sus clases. ¿No? Como siempre están esas imágenes invitándonos a desarrollar, a reflexionar, a unir con los saberes. Automáticamente me fui para sus clases. Qué bueno, Débora, que pudiste ir como estableciendo un poco esta relación de ver qué pasa, ¿no? Entre lo que plantea un libro, que uno diría es una expresión de lo teórico, está escrito de manera tal que sostiene un fundamento, y bueno, y después ver cómo ese fundamento que está en lo teórico después se materializa en una clase, ¿no? Se convierte en un acto material de la clase, ¿sí? Así que me alegra que te haya parecido un libro interesante y que lo hayas relacionado con las clases. Muy bien, ¿alguien más acompañaría a Débora con otra
con otra cuestión? Hola, profe, buenas tardes. Hola, Mariana. Yo también leí y me pareció interesante y también quería mencionar los diferentes momentos de una clase y también cuando a medida que lo iba leyendo lo iba relacionando con sus clases. Muy bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, seguramente otras cosas se les van a ir ocurriendo después, ¿no? Porque acá estamos como arrancando la clase. Entonces, yo las invito a que si vamos encontrando otros comentarios, otros aportes, por favor no se los guarden, tráiganlo para compartir, ¿sí? Muy bien, vamos a mirar un poquito el título que tiene esta placa. Decimos que en este caso nos está ubicando, nos ubica en la institución, nos ubica en la carrera, nos ubica en la cátedra y nos ubica en la clase, en el número de clase que estamos transitando de un segundo cuatrimestre. ¿Sí? Y si ustedes se detienen un poquito, ya que decidieron iniciar esta clase por esto que es las imágenes y lo que dice la autora, bueno, cómo estas imágenes se convierten en una de las estrategias de la enseñanza, ¿sí? Yo las invito a que podamos hacer una apreciación sobre esta imagen con la que las estoy esperando. A ver, ahora, que no sean ni Mariana ni Débora, ¿quién sigue con la palabra en el aula? A ver, ¿qué pasaría con esta imagen? Ahí están re silenciosas. A ver, me voy a ir a... Tengo el aula llena de gente, ¿sí? Así que, por favor, que la palabra circule es fundamental. Vamos, alguien más de las dos compañeras que ya hablaron. ¿Qué pasaría acá? Ah, tengo a alguien en el chat. Muy bien. Dice María de los Ángeles que lo que se ve que es el contacto que hace la profesora con los niños. Es decir, que hay algo en esta parte de la escena que tenemos presente que dice que entre esta que es la profe y estos que son los niños, algo se está dando, algo en términos de un contacto. Dice también, tiene un libro abierto, que es un gran símbolo, que es el símbolo de compartir el conocimiento. Muy bien. ¿Quién la acompaña a María de los Ángeles ahora? Con otro aporte más. Profe, yo creo que es también que a ellos, que haya captado su atención, el interés de ellos, que los Muy haya bien, motivado. muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Pueden ver algo más? Quizás puedo hablar. No, No, Débora, hay otra compañera. no, Débora. Era por el silencio. A ver, Lauri. No, quizás también me hace pensar en justamente cuando uno plantea o habla de estrategias de enseñanza, es ver la manera justamente de acercar el conocimiento, y en esta imagen lo relaciono con, o como que veo por ahí todo lo que implicó el momento en el que está la profe con esos alumnos ahí, el pensar de qué manera, quizás a través de una historia en donde se los puede ver a los alumnos que están interesados, pero que
que indudablemente eso ha pasado primero por la elaboración en la cabeza de la profesora para ver cómo llegar a ese encuentro con los chicos. Muy bien, fantásticamente bien. Dice, para que podamos ver esto es porque algo más pasó, ¿sí? Y algo más pasó hecho por la profesora. Muy bien, ¿qué más hay en la imagen? Sí, mi amor, sí. A ver, ¿quién era? Yo, Silvana. Pensando en la paleta de colores que tenemos acá, ¿no? Porque tiene un significado. El docente, a la hora de elegir cómo va qué va a enseñar y cómo lo va a enseñar, toma en cuenta un montón de cuestiones, como todos estos colores, como todos estos lápices de distintos colores. Son todas las cosas que tiene en cuenta el docente a la hora de elegir qué enseñar y cómo enseñarlo. Muy bien, muy bien. Decimos que también acá la imagen nos muestra algo más, ¿sí? Que se pone en juego. Bueno, a ver, Débora, ahora sí, ¿qué más podrías traer a la clase? Era lo mismo que la compañera. Justamente yo veía los lápices de colores como la cantidad de posibilidades que tenía el docente, ¿no? Todo lo que podía desplegar en esas estrategias. Muy bien, dicen las compañeras acá en el chat. Alejandra dice, a simple vista se ve como un clima de clase, se ve que se ha generado un vínculo, por eso los niños se ven motivados a escuchar, a trabajar. Y María de los Ángeles dice, hay diversidad de estrategias, ¿no? Un poco acompañándonos en esta idea de decir qué pasaría con esta representación de los lápices para poder pensar, recién dijeron, en una gama. Ahora aparece la expresión, la diversidad, ¿sí? Y diríamos que en esta idea de los colores es aquello que puede, en términos de estrategia, como lo plantean las autoras, hacer precisamente que esto, que es el trabajo que hacemos de enseñar, estén tonalizados o hayan tomado precisamente esos pigmentos, esos colores que permitan encontrar una variedad, que permitan encontrar estas formas alternativas de ver qué pasa si yo tomo estos colores y también a estos colores los empiezo a mezclar. ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, con esta invitación es que quiero recorrer un poco, retomar lo que ustedes tenían que traer como tarea, pero recorrer un poquito esta cuestión que el libro, acuerdo con ustedes, es un libro muy interesante, no puede faltar en la biblioteca de ninguna profesora, de ningún profesor, ¿sí? En donde las autoras tratan de acercarnos, dejarnos bien a mano características y recomendaciones de uso de esto que son las estrategias, ¿no? Y un poco quería que nos detuviéramos por un momentito, que dice que al pensar las estrategias tenemos que pensar esta palabra que es el entre, ¿no? Entre. Dicen las autoras, entre las teorías y la práctica están las estrategias de enseñanza. Es decir, que si yo tomo la expresión estrategia de enseñanza, digo, ¿dónde las ubico? Y las autoras dicen, las ubico acá. Las ubico en el espacio que se ubica al medio, que media entre la teoría y la práctica. ¿Qué me hace eso? Me hace la conjunción que tiene la I. Dice ahí las estrategias dan una mano en la teoría y otra mano en la práctica. Me gusta como mucho invitarlas a reconocer la presentación, el trabajo que tiene el libro y a tratar de interpretar
esta concepción de que en las estrategias vamos a encontrar la gran posibilidad de establecer un puente que venga a juntar dos orillas. Por un lado las teorías y por otro lado la práctica. Dice, si tuviera que escribir esta palabra estrategia, tal como la tenemos así un poquito como con la vueltita y la flexión que está haciendo, si la ponemos y la trasladáramos de acá a acá, diríamos, hemos armado el puente que permite transitar, que permite ir de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Uno diría un ir y volver, permite que en ese ida y vuelta de la teoría y la práctica, esas estrategias, ¿sí?, generen precisamente la posibilidad de que nosotros, los profes, podamos hacer ese acto tan necesario del conocimiento profesional que es la praxis. Dice, en la estrategia yo voy a encontrar el gran lugar desde donde ir y volver de la teoría y la práctica, cruzar ese puente, ¿sí?, hasta que en algún momento pueda en ese puente construir los procesos propios del conocimiento profesional, los conocimientos que se producen a través de la praxis. Diríamos que usando otra metáfora también nuestra, una metáfora de primer cuatrimestre, decimos que las estrategias estarían en la línea de superficie del iceberg. Un iceberg que nos mostraba lo visible, nos hacía indagar sobre lo no visible, y en ese territorio de lo intermedio, en esa línea, diríamos, de flotación del iceberg, encontraríamos las estrategias. Entonces, esta tarea que las docentes hacen con su libro resulta ser en sí mismo una estrategia. Y en esto me quiero detener un poquitito en la clase de hoy, ¿sí?, para que pudiéramos mirar cómo es nuestro camino, qué pasa con esta idea de las teorías entre la teoría y la práctica, ¿sí?, entre el proceso que hemos realizado y el que nos falta. Y un poco quería plantear la clase, pero ahora mirar un poquito más nuestro cronograma de trabajo. Porque nuestro cronograma de trabajo dice que hoy nos vamos a ocupar de la propuesta de enseñanza. Y que ocuparnos de la propuesta de enseñanza nos va a permitir hacer el cierre de las instancias que pertenecen a la promoción o al examen final. Entonces, hoy vamos a trabajar propuesta de enseñanza, vamos a ver cómo lo hacemos, y las dos clases posteriores, con el trabajo que hagamos hoy, vamos a dar el cierre de las promociones y la preparación de la instancia de examen final para aquellas estudiantes que así lo necesitaran en este momento. ¿Sí? Sobre el final de la clase voy a retomar esta idea, pero vamos a trabajar con la propuesta y después con esto cerramos, ¿sí? Quienes están en condición de promoción, cierran ese proceso de promoción. Quienes están en condición de examen final, esta tarea de propuesta de enseñanza las ayudará a iniciar la instancia de final. Es decir, que también van a funcionar las estrategias, valga el doble juego, como la estrategia para que podamos cerrar el proceso de formación. Después voy a volver porque acá hay algo que quiero desplegar un poco más, que quiero transitar un poquito más, pero quería presentárselos porque es digamos, lo que nos acompaña en el desarrollo de esta clase. Si nosotros miramos el texto de las autoras, voy a decir cosas que ustedes ya conocen, pero quiero
fundamentar por qué las estoy usando en la clase de hoy, ¿no? Si nosotros ubicamos el texto de las autoras, como todo libro, como todo texto, tiene un prólogo, tiene los agradecimientos y la introducción. Y cuando yo quiero trabajar con los estudiantes un texto, ¿sí? Digo que el texto se me puede convertir en infinitas imágenes. Acá estoy tratando de tener el índice como una imagen y empezar a jugar con imágenes posibles a través del índice. Dice, ¿qué función cumpliría un prólogo? Y bueno, probablemente una metáfora para prólogo sea ingresar al hall de entrada que tiene una escuela. Dice yo, el prólogo me lo puedo imaginar como ese hall de entrada que tiene una escuela, donde abrí la puerta, me ubiqué ahí y con algo de la información de esa escuela, ahí me voy a encontrar. ¿Sí? Pero también me voy a encontrar con aquellas cosas que son importantes para quien escribió el libro, es decir, para las personas, como es, en este caso, agradecer. Pero también en ese hall de entrada me voy a encontrar precisamente con un mapeo muy grande, muy amplio, que me va a decir, mira, en esta escuela si vas por este pasillo encontrás una cosa, si vas por este otro encontrás otra cuestión. Es decir, que una imagen, sigo corroborando la hipótesis de las autoras, ¿sí? Se convierte en una fantástica estrategia que me abre la puerta a un campo simbólico, a un campo abstracto, que es ese trabajo con el conocimiento. Dice, se ubica como un puente, se ubica como un facilitador, se ubica como un pasaje, y sí, me va a dar todas esas posibilidades una estrategia o la estrategia. Pero ahora quiero que caminemos un poquito más. Al presentar el capítulo 1, las autoras lo inician con un interrogante. Dice, ¿cómo enseñamos? ¿Por qué la necesidad de este interrogante? Porque como estas estrategias se ubican acá, hacen la conexión, hacen el puente, arman el pasaje, ¿sí? Estas estrategias me permiten responder a la pregunta, ¿cómo enseñamos? ¿Cómo enseñamos? Bueno, enseñamos con fundamentos teóricos, haciendo acciones propias de la enseñanza que son puestas en el campo de la práctica. ¿Sí? Y que, puesto en el campo de la práctica, permiten volver nuevamente a un planteamiento de la teoría, para ver si esa teoría ayuda, favorece, despliega aquello que yo quiero, que es buenas enseñanzas para que se logren los aprendizajes. Entonces, el inicio del primer capítulo tiene que ver con el tema que trata en el segundo capítulo. Y el tema a tratar en el segundo capítulo son las buenas preguntas. Y ahora diríamos, en didáctica, ¿cómo enseñamos? ¿Será una buena pregunta? O lo puedo poner al revés. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo dirían?
¿de qué manera interpretarían que cómo enseñamos es una muy buena pregunta para hacérselo a una profesora, para hacérselo a un profesor? ¿No? ¿Por qué sería una de las muy buenas preguntas que tiene la didáctica? Y a ver, ¿qué respuestas me darían? ¿Qué les parece? ¿Profe? Sí, Martí. Por ejemplo, sería una pregunta en donde llevaría a la reflexión, a rever, digamos, todo lo que le parece a él o a ella, cómo enseñamos, desde qué lugar también. Sería una pregunta abierta. Muy bien, muy bien. Desde la interpretación de uno, de qué es para él o ella ese cómo enseñamos. Sería una pregunta reflexiva, digamos. Y por eso es... Muy bien, Martina, muy bien. Y escúchame, reflexiva, cuando vos decís en una pregunta reflexiva, está muy bien lo que estás diciendo, cuando decís sería una pregunta reflexiva, que hay una vuelta, ¿no? Reflexiona sobre qué. A ver. Sobre sus estrategias. Uh-huh. Y Muy sobre bien. su teoría, su práctica en, digamos, en la docencia, en su formación docente. Muy bien, Puede muy ser. bien. Sí, claro que sí, claro que sí. Dice, es la pregunta que me lleva a construir conocimiento didáctico. No es la pregunta que me abre así al campo de decir, bueno, construyamos conocimiento didáctico y ahora lo pongo al revés, ¿no? Luego en una conversación con otro colega, otra colega, decir, ay, che, a ver, ¿cómo enseñamos esto? ¿No? Porque de la manera en que lo hicimos no funcionó. ¿Sí? Profe, Sí, decime más. de la mano de esa pregunta de cómo enseñamos, yo también cuando usted dijo cómo enseñamos, y a la vez otra pregunta que se me vino a la mente fue ¿qué enseñamos? ¿Qué se va a enseñar? Es como Bueno. que, como si fuesen un conjunto. Cuando usted dijo, nos preguntó cómo enseñamos, ¿a qué trae esa pregunta? Me vino enseguida que primero nos vamos a tener que preguntar qué vamos a enseñar para saber cómo lo vamos a enseñar, ver en qué contexto estamos. Muy bien. Le diste un orden temporal. Dice, tengo esta pregunta, pero primero tengo otra, ¿no? Y lo vamos a poner ahí, ¿sí? Dice, las preguntas tienen un orden temporal. Esta es la hipótesis que está trabajando María de los Ángeles. Dice, acá tengo la pregunta, ¿cómo enseñamos? Pero resulta que para poder responderla, tengo que ir a buscar antes otra pregunta, ¿cómo enseñamos qué? ¿Cómo enseñamos inglés? ¿Cómo enseñamos matemáticas? ¿Cómo enseñamos historia? ¿Sí? Es decir, que para responder al cómo, vamos a tener que ayudarnos por el qué. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿En qué las hace pensar este aporte de María de los Ángeles? ¿Las hace pensar en algo más? Yo le sumaría el por qué y el para qué, ¿no? Todo lo que veíamos en el primer cuatrimestre, que eran todo un conjunto. El qué, el por qué, el para qué y el cómo. Muy bien, muy bien. Dice, porque una vez que tuve el qué, me va a llevar a otra pregunta. Me va a llevar al por qué, me va a llevar al para qué. Es decir, que la pregunta ¿cómo enseñamos? Es la pregunta en didáctica. ¿Sí? Que establece precisamente la posibilidad, un poco quiero volver a la imagen inicial, la posibilidad de que ese cómo encuentre una infinita gama de colores, ¿no? Usando para poder producir esto que quiero, ¿no? Que entre una profesora, un docente y sus estudiantes se pueda construir eso que llamamos conocimiento, ¿no? Entonces, en la estrategia estarían las claves
para construir el conocimiento. Vaya que si será importante este libro y la posición que tienen las autoras para hacernos trabajar en él. Bueno, pero ahora quiero desplegar un poco más, ya desentrañamos por qué acá la autora va a usar la buena pregunta como una estrategia para explicarnos por qué a la teoría y la práctica hay que ponerla en conjunción y de qué manera el cómo enseñamos es una muy buena pregunta en didáctica de la cual debemos nosotros dar, por supuesto, muy buenas respuestas, ¿no? Respuestas complejas que tomen el cómo, el qué, el para qué, el dónde, el cuándo, el con qué en términos de algunos recursos. Bueno, decimos que es la preguntona, la pregunta gigante que tiene la didáctica, ¿sí? Profe, y también poder relacionar, antes que se me olvide, poder relacionar el sujeto, el objeto, que sería el conocimiento, y también a los sujetos. O sea, como que haya un todo. Esa pregunta también me lleva a eso. Ay, muy bien, Mari, porque sí, me había quedado como muy chico esta idea de la complejidad. Es decir, también tengo que responder a quién, en qué contexto está, en qué circunstancias en este momento. Sí, tenés razón, faltaban esas partes. Qué bueno que lo trajiste para que nos quede absolutamente armado esto de cuando desplegamos la pregunta cómo, nosotros vamos a encontrar muchísimas otras preguntas más y que para responder al cómo las vamos a tener que responder a todas, ¿eh? La lógica de complejidad. ¿Sí? Sí. No sé si lo estaré, si será acertado lo que estoy pensando, ¿no? Pero a mí me hace pensar también en esta idea de la praxis que estuvimos viendo, porque justamente tenemos por un lado la labor del docente de enseñar, y me hace acordar a la bisagra esta que veíamos, ¿no? Pero bueno, también dentro justamente en el cómo enseñamos, tenemos que resolver eso y ver de que el alumno pueda apropiarse del conocimiento. Claro que sí, sí. Mira, ahí, en eso puesto ahí, cuando vos analizás qué pasa con la estrategia que usaste, qué promovió en términos de aprendizaje, con qué actividades la llevaste adelante, y ahí estás haciendo ese proceso, como decía Marti recién, de reflexión constante, de metacognición, ¿sí? De construcción de esos saberes de especialista que tenemos, que llevamos encima, ¿no? Para poder trabajar de esto que es ser profe. Muy bien. En el capítulo 2 aparecen las buenas preguntas. En el capítulo 3, la clase expositiva. En el 4, el uso de las imágenes. 5, explorar y descubrir. Proyectos de trabajo, aulas heterogéneas, docente y estrategia. Pero vamos a dar un paso más, ¿no? Solamente hasta ahora hicimos y conversamos sobre lo que aparece en el índice. ¿No? Si ustedes pueden, ahora vamos a dar un pasito más. Y las autoras dicen, cuando inician su recorrido, una cuestión que es fundamental, la invitación de imaginemos, ¿no? Imaginemos. Y decimos que esta cuestión de trabajar en la enseñanza, trabajar en las estrategias, me lleva a tener infinidades de imágenes, de imaginación desplegada. Dice, imaginemos, y usa para imaginar una analogía. Nos tira una soga. Dice, bueno, como los voy a ayudar a imaginar, voy a ir a una analogía. Y la analogía sería, imaginemos
al trabajo o a la tarea que hacen una modista, un modisto. Dice, esta modista o este modisto tienen que hacer un vestido para una fiesta. Ahora imaginemos la situación, ¿no? Entonces yo ya puedo pensar en esa situación. Bueno, la fiesta soy yo, voy a ir a una fiesta, ¿sí? ¿Y qué me pasa a mí que voy a ir a la fiesta y quiero que alguno de esos modistos que tengo ahí, la chica o el muchacho, me hagan el traje, el vestido? ¿Sí? Dice, pensemos en la modista. ¿Va a conversar con la clienta? ¿Le va a preguntar a la clienta? A ver, ¿para qué ocasión es? ¿Sí? ¿Qué le gusta a usted? ¿Cómo se viste? ¿Cómo se imagina? ¿Qué cuestiones tiene usted para ir a esa fiesta? ¿No? Entonces, las autoras dicen, esta analogía nos permite, nos ayuda a pensar que la enseñanza es como confeccionar un traje a medida. Y miren el ejemplo que usa, ¿no? Yo un poco me dice, elige la tela, bueno, sé, todas estas cuestiones, ¿no? Pero cuando la persona va a la modista, se mide el vestido y le dice a la modista que el vestido lo siente un poco apretado, un poco ajustado. Y la modista le responde que su problema, que es suyo, que es de quien se quiere poner el vestido, ¿no? Porque está un poquito pasada de peso. Entonces, va a tener que hacer algo para meterse adentro de ese vestido. Y yo un poco sigo invitándolas a imaginar. Si estas fueran ustedes, que le llevaron la tela, hicieron toda la conversación con la modista y el día que se los va a medir, le ha quedado un poco apretado y la modista le dice, es que el problema es que son media gruesita, ¿no? O estás media gordita. ¿Qué harían ustedes? ¿No? ¿Qué harían? ¿Alguien se animaría a compartir? ¿Le dirían algo a la modista? Profe, ¿Qué? yo me muero si me llega a pasar eso, me llegan a decir eso. Pero me parece que el problema no sería mío, porque, o sea, es así, tipo, yo soy así, ella por ahí tomó mal las medidas. Muy bien, bueno, muy bien. Entonces dice que precisamente tenemos que generar esta idea de acuerdos en donde el trabajo que hacemos es un trabajo entre dos, ¿no? Alguien que tiene que aprender y alguien que tiene que armar esas combinatorias o esas cuestiones para que el otro pueda aprender, ¿sí? Independientemente, como decís vos, en este caso, el cuerpo que tenemos, ¿no? O las formas en que aprendemos. Bueno, gente linda, nos volvemos a encontrar rápidamente, ¿sí? Para que podamos seguir con esto que es la comprensión de las estrategias.